pasado, es el mismo Dios. ¿Qué? Soy de ese grupo que esperaba tanto, a un Salvador que no murió, pero hallaron a la luz de su fracaso, que en los cielos hay un juez, que su juicio comenzó y que cercano está el día del Señor. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Guardarán la ley de Dios, tendrán la fe de mi Jesús, los que saldrán de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Dame la fuerza de tornar nuestras manos de volver. No quiero más, no quiero más, sino que sea tu voluntad. Dame lo justo, no me des más, y que se haga tu voluntad. Llena mi vida de tus bondades, y en las pruebas danos tu paz. Dame esperanza cada mañana. Los tres entonces nuestros celos no siempre durarán, en que los salvos cantarán por la eternidad, porque es Salvador, buen Salvador, y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar. Mas los hombres hoy celebran lo que quieren celebrar. Se olvidaron de aquel día que Dios quiso consagrar, y hoy lo vuelven a olvidar y lo tratan de cambiar, y lo arrancaron de la ley que Dios les dio para guardar. Con excusas ocultaron la verdad.
que recuerden tu nombre y nunca habrá un desfile en tu honor, ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió. Y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió, oh bello mártir, en el libro de vida de Dios. Su delito fue creer la palabra y entregar al mundo el buen libro de Dios. Como hereje se le condenó a los ojos del inquisidor, y moriste en el fuego y la hoguera, pero nunca negaste tu fe, oh bello mártir, por ti muchos pudimos creer. Cada letra en tu Biblia está escrita con la sangre de hombres de Dios, oh bello mártir, oh bello mártir, tu legado fue la salvación. Fueron miles en el circo romano, otros miles más en la Inquisición, los valdenses y hugonotes desafiando al poder del dragón. No olvidéis a los que se entregaron por mostrar la verdad y el error, oh bello mártir, seguiremos tu ejemplo y valor con tal serenidad. La vida sigue, el tiempo corre, las aves vuelan a migrar, pero tus ojos se han cerrado y nadie te despertará hasta que el Padre por tu nombre llamará. Mientras duermes con tal serenidad, hemos contado amaneceres por sus ocasos al final. Hay un caballero allá al frente. Es hora de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cercana. Queremos compartir el mensaje en esta tarde, un mensaje de preparación, un mensaje muy importante que Dios está trayendo para que el mundo se prepare, para que Temuco se prepare para las escenas finales de las que estamos viviendo. Así que en esta tarde quiero traerte un mensaje que Dios está mandando. De esta forma no viene a través de las iglesias, porque las iglesias están todas en tiniebla, están todas apagadas, letardadas. Este mensaje viene de esta manera, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ese pueblo. Este mensaje viene de esta manera, como vino por medio de Elías, como vino por medio de Juan el Bautista, como vino por aquellos discípulos que se esparcieron llevando el Evangelio a todo lugar. Así que en esta tarde quiero compartirte el último, fíjate, escucha, el último mensaje de misericordia para la tierra. Es hora de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cercana, como decía el himno. Es tiempo de que tú te prepares, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar las cosas espirituales, porque va a ser lo único que te va a poder salvar, va a ser lo único que te va a ayudar a pasar la prueba que viene sobre el mundo entero. Ya estamos viviendo una guerra que se va a extender largamente.
Y a través de la guerra que está ocurriendo allá en Irán, fíjate, Irán, lo que está ocurriendo, eso es profecía. La palabra de Dios dice lo que está ocurriendo ahí. Mateo 24 dice, habrá guerras y rumores de guerra, habrá peste, habrá hambre. Dice que el amor de muchos se enfriará, habrá falsos profetas, vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sí, eso está ocurriendo. Las escenas finales en Mateo 24, ahora la estamos viviendo. Mateo 24 describe las escenas finales de los días que estamos viviendo. Por eso en esta tarde queremos traer este mensaje que Dios está mandando para que te prepares. Es hora de prepararse para el encuentro, para las escenas finales que se están desarrollando en nuestro tiempo. Proverbios 29, 18 dice, un pueblo sin profecía es disipado, es desenfrenado. Hoy día la profecía en Apocalipsis se está cumpliendo ante nuestros ojos. Ahí en Apocalipsis 13 están las escenas que se están describiendo allá en Estados Unidos. Apocalipsis 13, todo el capítulo nos está hablando de esas escenas. Pero hoy día muchos están sumidos en el materialismo, muchos hermanos cristianos, todos metidos, durmiendo, letardados, adormecidos por las cosas de este mundo. Cristo dijo que los días finales iban a ser como los días de Noé. Comían, bebían, trabajaban, se daban de casamiento, en fiestas, borracheras, orgías. Así iba a estar el mundo y así lo estamos viviendo. La gente hoy día, en los días de Noé, ¿sabes tú por qué se perdió la gente? Por amar más las cosas de este mundo. Pusieron en primer lugar su comodidad, las fiestas, las parrandas, la droga, el alcohol. Le dieron más énfasis en su vida a esas cosas mundanas. Y esa generación de Noé se perdió por amar más las cosas del mundo. Así también dice el Señor que va a ser el tiempo de la venida del Señor. Cristo en su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduría. El Señor te dice, busca a Cristo, ahora que es tiempo, busca al Hijo de Dios, escudriña la palabra de Dios. Ahora es tiempo de que saques la Biblia del dormitorio, del lugar de la biblioteca donde tienen los libros, saca ese ejemplar de las Escrituras y ponte a estudiar la Biblia, aquellos jóvenes también. Ahora es tiempo de prepararse para lo que viene. Hay tres cosas, hay tres crisis que vamos a tener que enfrentar en este momento, en este tiempo, en esta generación que estamos viviendo. La primera crisis que se viene para nosotros es una crisis nuevamente una crisis de salud. Ya tuvimos una crisis de salud en el año 2019 y 2020. Ahí hablaba de los encierros. Ahora una crisis nuevamente se vuelve, vamos a tener que volver a enfrentar. Ahora la pregunta que te hago, ¿estás preparado para enfrentar esa crisis de sanidad, esa crisis de salud? ¿Estás preparado para enfrentarla nuevamente? ¿Estás preparado para enfrentar los encierros? ¿Estás preparado? ¿Sabes tú que en los días de Daniel, quiero llevarte a los días de Daniel, escucha muy detenidamente este mensaje, porque sale de la palabra de Dios. En los días de Daniel, capítulo 1, Daniel tuvo que enfrentar una situación de salud. Allá en los días de Daniel, el capítulo 1. Quiero contarte esa historia porque tiene un paralelo para nuestro tiempo. Allá hubo una crisis de salud, y también en Segunda de Reyes, el capítulo 1, me habla del dios Secrón. Hoy día la gran mayoría está buscando al dios Secrón. Tú te preguntarás, ¿quién es el dios de Crón? El dios de Crón era
el Dios que consultó uno de los siervos de Dios, que era el rey Ezequías, consultó a Ecrón, al médico. ¿Sabes tú que Ecrón representa hoy día a los médicos de este tiempo, a los hechiceros, a la farmaqueia? ¿Te fijas? Eso representa el Dios de Ecrón. Ahora, cuando tú vas ahí al capítulo 1, dice que el rey consultó a Ecrón y no consultó al Dios creador, al que sana todas tus dolencias, al que sanó al paralítico, al que dio vista a los ciegos, al que hizo caminar. ¿Sabes tú? Aquí el rey en Segunda de Reyes consultó a Ecrón y Dios mandó a Elías ya a advertirle al rey por qué había consultado al Dios Ecrón, al Dios hechicero, al Dios de la farmaqueia, al Dios de la medicina mundana. ¿Sabes tú? Dios le dijo, no hay Dios en Israel que tú has consultado al Dios Ecrón, al Dios de la farmaqueia, al Dios de la farmacia, al Dios de los hospitales, al Dios de la medicina hoy día, que está representado en Segunda de Reyes, al Dios Ecrón. Hoy día, ¿cuántos de ustedes están viendo al Dios Ecrón y más enfermos están? Más medicamentos toman, las farmacias están llenas de químicos, están llenos. ¿Sabes tú que las farmacias están matando a la gente lentamente y tú no te das cuenta porque te llenan de antibióticos? Cuando Dios ha dado los remedios en la naturaleza, Dios dice, fíjate lo que dice Apocalipsis 22, dice que el Señor, ahí están las hojas que eran la sanidad para las naciones. Ahí está el árbol que da 12 frutos. El árbol que da 12 frutos, dice ahí Apocalipsis 22. Dios nos tiene una alimentación allá en los cielos nuevos, en la nueva tierra, de grano, fruta y verdura. Están los 12 frutos y las hojas de esos árboles van a servir para la sanidad de las naciones. ¿Te fijas? Pero hoy en la tierra Dios quiere que te prepares a depender de Cristo, a confiar del Dios verdadero, no a confiar del Dios de Ecrón. No confíes en el Dios de Ecrón porque te está matando lentamente cuando tú te llenas de antibióticos. ¿Te fijas? Dios no encargó la farmacia para que nosotros no nos atendiéramos, no. Porque cada medicamento que tú tomas es un químico trazado en laboratorio. ¿Te fijas? Todo tipo de químico estás ingiriendo. Por eso mucha gente, toda una vida gastando plata, dinero, se le va todo su sueldo en los remedios, pero más enferma está. ¿Te fijas? Los remedios no te curan, los remedios son calmantes. Los remedios te mantienen el dolor, pero no te quitan la raíz del problema. Por eso que Dios manda un mensaje y te dice, no hay Dios en Israel al cual tú puedes consultar, y tú consultas al Dios Ecrón. ¿Te fijas? Ahora Dios quiere hacerte ese llamado para que tú vengas al Dios verdadero, a ese Dios que estuvo aquí en la tierra, el Hijo de Dios, que sanó, hizo liberación, desató las cadenas. ¿Te fijas? Y Dios espera que tú acudas a Él, confíes totalmente en Él. Es hora, ha llegado el tiempo de buscar al Señor mientras puede ser hallado, al Dios verdadero. En los días de Daniel tuvo que enfrentar una situación de salud ahí. Fíjate, Daniel en el capítulo 1 fue deportado a Babilonia. Ahí fue deportado Daniel, y ahora Daniel tenía que enfrentar su prueba más dura. La prueba que Daniel tenía que enfrentar, un problema de salud ahí, porque el rey había encargado a sus siervos que alimentaran a todos los hebreos que venían deportados, porque él eligió a los mejores con inteligencia, a los jóvenes con sabiduría. Y esos jóvenes hebreos que venían deportados
ahí en Babilonia que fueron deportados, se los probó. Ahí hay un problema de sanidad, hay un problema de salud que se enfrenta Daniel ahora. Fíjate, está su fidelidad a los principios de Dios. Y están las leyes de Nabucodonosor que exigían que Daniel y sus amigos comieran de la comida del rey. Y el rey había puesto un banquete en la mesa de chancho, de todo tipo de animales, de todo tipo de la comida ahí de Nabucodonosor. ¿Te fijas? Que Daniel nunca había comido la comida que tenía el rey de Babilonia ahí, porque él había sido enseñado en los principios de Dios, grano, fruta y verdura, que son los alimentos que van a capacitar para tener inteligencia, para tener sabiduría. Daniel había sido enseñado por los principios de Dios, del Génesis, porque en el Génesis Dios la primera dieta, y la primera dieta se perdió, escúchalo bien, ¿sabes por qué se perdió la primera dieta? Por causa del pecado. Dios a nuestros primeros padres les dio la dieta original, la dieta que iba a proveer salud, iba a proveer bienestar en las personas, salud física. Pero Satanás, por causa del pecado, se perdió la dieta original. Pero Dios en este tiempo está trayendo el mensaje para que tú vuelvas a la dieta del Génesis, vuelvas a la dieta que te va a preparar para ver al Señor en el aire. Esa dieta te va a preparar para prepararte para las pruebas que vienen, para tener a Cristo en tu vida, que es la esperanza de gloria, para entronizar a Cristo y para entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Te fijas? Y no te adormezas, no te letardes, porque hoy día la gran mayoría de las iglesias están letardadas, aturdidas, porque han perdido la dieta del Génesis. Es por eso están ebrios, entontecidos, no saben, son perros mudos y han callado. Te fijas, lo dice Isaías 56. Por eso Dios está mandando un mensaje. En los días de Daniel enfrentó esa prueba de sanidad. Y sabes tú, él oró al Señor porque dijo: ninguna cosa inmunda he comido. Se puso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Fíjate, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Te fijas? Tiene que venir eso en nuestra vida, proponerte. Si tú no quieres tener un cáncer gástrico, si tú no quieres tener un problema cardiovascular, si tú no quieres perder un riñón, si tú no quieres perder tu hígado, propone en tu corazón no contaminarte con la comida que hoy día la sociedad te está vendiendo y te está matando lentamente. Vuelve a la dieta del Génesis, que es la mejor saludable que Dios había provisto. Uno de los pilares de Satanás es echar por tierra la dieta verdadera, la dieta del Génesis, la dieta que te hará discernir, que te hará tener inteligencia, que te hará tener sabiduría y entender los principios de Dios, porque hoy día la gente no entiende, porque está embotada, su mente está tan entenebrecida, embotada por una alimentación mala. Por eso te enfermas. Por eso tienes problemas de gastritis, por eso tienes problemas de acidez, por eso tienes problemas al corazón, por eso tienes todo tipo de enfermedades que hoy día están destruyendo a los seres humanos. ¿Sabes tú que Dios no propuso que hubieran hospitales? No era el propósito de Dios de que hubieran hospitales, de que hubieran farmacias aquí, en cada esquina, para que tú te envenenes. Ahí está el veneno de Satanás. Las farmacias lucran. ¿A quién están lucrando? Lucran a los poderosos. ¿Te fijas? Ellos están lucrando, pero tú te dejas embaucar. ¿Te fijas? Y caes. Caes a través de esta medicina que solo ha hecho destruirte lentamente, destruir tu hígado, destruye tu estómago. ¿Te fijas? Por eso Dios quiere que
tú vuelvas a la dieta del Génesis y dejes al Dios Etrón, al Dios de la sanidad, al Dios de la hechicería que hoy día la gran mayoría está cubriendo. No hay Dios en Israel, dijo ahí el profeta, no hay Dios en Israel para que acudas a Él con tu enfermedad, para que acudas a Cristo, para que acudas al Hijo de Dios, y tú vas a los hechiceros, tú vas al Dios Etrón. No hay Dios en Israel, no hay Dios. Ahora es tiempo de que tú vayas a Dios, al Dios verdadero de la sanidad, no al Dios Etrón de este mundo. Daniel pasó la primera prueba, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y saben lo que pidió Daniel? Fíjate lo que pidió, porque el rey, el que estaba a cargo de los siervos, dijo, Daniel le dijo, vamos a probar nuestro rostro. Yo voy a pedir lenteja y agua, dice ahí el capítulo 1 de Daniel. Y tú otros siervos, los que sirven al rey, van a comer de la comida que come el rey. Y compara nuestros rostros, dijo Daniel. Y vino la prueba, fueron probados los siervos del rey Nabucodonosor y Daniel y sus amigos fueron probados su rostro. Y sabes tú que el rostro de Daniel estaba más rosadito, te fijas, más rosadito, robusto, y en Daniel y sus amigos fue hallada gran sabiduría y inteligencia. En cambio, a los que comían de la mesa del rey, sus rostros estaban pálidos, fíjate, pálidos, ojerosos, estaban sin vida, parecían cadáveres. Esa era la comida que daba el rey. Hoy día, la comida que está dando este mundo, la fritura en las esquinas, los aceites quemados, cómo destruyen tu riñón, cómo destruyen tu hígado. El hígado graso absorbe todas las grasas de los aceites saturados y eso, tu hígado se llena de cálculos al hígado, tu riñón, cálculos renales. ¿Te fijas? Esa es la comida de la sociedad que te está dando ahora, la carne. También 8 alimentos que está perturbando a los seres humanos. Las parrilladas, cuando tú haces un asado, el benzopireno, el humo del carbón, queda todo negro y eso va en la carne que tú comes. Los pollos asados que los dan vuelta y los vuelta en la parrilla, el benzopireno queda ahí pegado y eso produce cáncer en tu estómago. Eso no te lo van a decir los médicos, tampoco te van a decir los médicos que cada pollo que tú comes está lleno de antibióticos y los inflan y se ven gorditos, apetitosos, pero están llenos de antibióticos. ¿Y qué pasa? Todo ese antibiótico pasa a tu sangre y después llega con el tiempo, tienes molestia. En el tiempo se desarrolla una enfermedad y tú no sabes por qué. Es porque todo está siendo contaminado. Isaías, mira lo que dice Isaías, el capítulo 24, la tierra se contaminó bajo los moradores porque traspasaron las leyes de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que estás pisoteando las leyes de Dios que ha puesto en nuestro cuerpo y ha puesto en nuestra tierra. La gran mayoría se está contaminando la tierra por causa de los moradores de la tierra, porque traspasaron las leyes de Dios. ¿Te fijas? Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la tierra se contaminó. Cuando tú fumas, eres un contaminante. ¿Sabes tú? Contaminas. El Señor no nos hizo la nariz hacia abajo, no hacia arriba. Si hubiese permitido que fumáramos, no habría hecho la fumadora arriba de la cabeza. Pero no es así. ¿Te fijas? Hoy día, ¿cuántas enfermedades pulmonares por causa del cigarro?
¿Qué decir del alcohol? La Biblia dice, ¿para quién el hay? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. ¿Qué decir de la cerveza? Si Proverbio 23 también lo dice. La cerveza, dice la cerveza es alborotadora, el vino es escarnecedor, y todos aquellos que toman no van a ser sabios. ¿Te fijas? Se nublará su mente. ¿Te fijas? Aunque digas tú, yo tomo vino moderadamente, pero a la larga vas a tener una cirrosis hepática. ¿Te fijas? La Biblia habla de salud. La Biblia nos enseña de salud. El apóstol Juan nos dice, te ruego, hermano, que seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud. Fíjate, puedes ser prosperado, pero para ser prosperado, tú tienes que tener salud. Si no tienes salud, no vas a poder emprender algo en la vida. ¿Te fijas? Hoy día hay que cuidar la salud. Dios te hace un llamado a través de Daniel a que cuides tu salud, a que seas fiel. Propone en tu corazón no contaminarte con la comida de este tiempo. Mira lo que dice también Proverbios: cuando te sientes a comer, considera bien lo que está delante de ti. Considera bien el plato que te ponen delante de ti. ¿Te fijas? Considera bien lo que está delante de ti y pon freno a tu garganta si ese alimento te está destruyendo, si ese alimento va a provocar una cirrosis, si va a provocar un cáncer, una acidez, si va a provocar diabetes, un problema cardiovascular. El Señor te dice, considera bien lo que está delante de ti y pon freno a tu garganta, porque hoy día hay tantas enfermedades como la diabetes, por la mala alimentación. ¿Cómo come la gente hoy día? ¿Cómo comen, sabes? Como los días de Noé, así comen la gente. Hoy día tienes que reformarte en la salud. Hay que comer 2 comidas y tu vida andará bien. 2 comidas, desayunar como rey y comer como príncipe y cenar como mendigo. Pero hoy día, aquí en Chile, todo se come a las 7 de la tarde y tú llegas del trabajo, te comes ese pollo asado o esa parrillada. En la noche tu estómago está trabajando toda la noche y pide auxilio. Tu estómago auxilio está pidiendo, pero tú en tu ignorancia le echas y le echas y le echas como si fuera el estómago un basurero. ¿Te fijas? No hagas que tu estómago sea un basurero. Dios te llama a que limpies y consideres el templo que Dios te ha dado. En 1 Corintios 6 dice, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Glorifica a Dios en tu cuerpo. Fíjate, glorifica a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? En nuestro cuerpo. Si yo cuido mi templo, voy a estar glorificando a Dios, porque Él me ha dado un templo limpio. Él me dio el templo para no fumar, me dio el templo para no drogarme, me dio el templo para no beber alcohol. ¿Sabes para qué me dio este templo? Para glorificar a Dios con una alimentación que Él dio en el Génesis. Ahí está la dieta, ahí está la dieta del Génesis. ¿Sabes tú que hay receta en la Biblia? Hay una receta que el profeta Ezequiel hizo, un pan de higo. Mira qué maravilloso. En la Biblia hay receta que Dios dio una receta del cielo y se la dio a Ezequiel. Mira qué maravilloso. Dios dando receta en el Génesis, ahí en Ezequiel. ¿Dios se interesa por nuestra salud? Claro que sí. Somos sus hijos y Él desea que nos alimentemos sanamente. Él desea que tengamos sabiduría, que tengamos inteligencia, que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. En los días de Noé, la gente gratificaba su alimentación en comer carne, y eso es lo que hizo perder a esa generación. ¿Sabías tú? Porque su raciocinio se perdió. Ya no razonaban.
Cuando Noé invitaba a la gente a entrar al arca, ellos, aún escuchando el mensaje, no despertaban. Fíjate, cuando hizo el milagro en que los animales venían entrando de dos en dos, viendo el milagro, la gente los días de Noé, ni aún así despertaron. ¿Sabes por qué no despertaron? Porque su mente estaba entenebrecida, estaba embotada, porque habían gratificado la carne toda su vida y ya su mente no despertaba de las señales, de los tiempos que estaban viviendo. Y hoy día en el paralelo también la gente no despierta hoy día por las señales que están ocurriendo en Europa, de esta guerra, lo que está pasando, como las lunas, el eclipse que hubo hace poco, la gente no está discerniendo esas señales. ¿Sabe por qué no discierne? Porque su mente está embotada, porque ha gratificado la mala alimentación en sus vidas. ¿Sabes tú que la alimentación es fundamental para entender la palabra de Dios? Es fundamental para despertar en el tiempo que estamos viviendo. La alimentación sana es fundamental para que tú veas cómo el cumplimiento de las señales se están cumpliendo. Pero si tú no tienes salud, si tú no recurres a la alimentación sana, va a llegar un momento igual que los días de Noé, aunque viendo las señales, no despertaron y se perdieron. Ha llegado el tiempo que la primera preparación es tener salud. ¿Te fijas? Por eso dice, tú eres templo del Espíritu Santo, glorifica a Dios en tu cuerpo. Ahora ha llegado el tiempo, porque el que destruye el templo, Dios va a destruirlo a él. Si tú sigues destruyendo tu cuerpo, el templo de Dios, con una mala alimentación, a la larga se te va a desarrollar un cáncer, un problema de gastritis, un problema renal, un problema al corazón, un problema cerebral. ¿Se fijan? ¿Te fijas lo que el riesgo está corriendo? Esa fue la primera señal. Una segunda crisis que se viene. La primera crisis es una crisis de sanidad, de alimentación que viene. Recuerda que en Europa la gente se alimenta de baratas, de hormigas, de zancudo, y todo eso lo venden en Europa. ¿Te fijas? Acuérdate que la Agenda 2030 traería un cambio de alimentación. ¿Te fijas? Eso está en la Agenda 2030. Segunda crisis que se viene es una crisis de adoración. Fíjate, segunda crisis, una crisis de adoración, y esa crisis es a quién tú vas a adorar. Este mundo se está dividiendo en dos grupos: los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen, y los que tienen el sello de Dios. ¿Y sabes tú que eso está en la palabra de Dios? Pero quiero llevarte a una historia de adoración, porque la Biblia, la historia pasada se repetirá. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios hace que la historia se repita. Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15, 1 Corintios 10:11 dice que las cosas que sucedieron antes están escritas para este tiempo que estamos viviendo. Romanos 15:4 dice que lo que se escribió para nosotros, los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Y la historia pasada se repetirá. Quiero llevarte a una historia donde está la historia de adoración que se va a repetir en nuestro tiempo. Y es una crisis de adoración. Todo esto va a terminar, este mundo, a quién tú vas a adorar. Y vamos a tener que elegir a quién vamos a adorar. Pero quiero llevarte a esa historia en Daniel, el capítulo 3. Escúchalo bien, pon atención. En esa crisis de adoración,
El pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia. Seguimos en Babilonia, fíjate. Cuando Dios permitió que destruyera el primer templo del pueblo de Israel, era cuando Nabucodonosor rodeó en los tiempos de Jeremías, de la profecía. Dios levantó a Jeremías para advertirle al pueblo de Israel que ellos tenían que someterse a Babilonia. Si no se sometían a Babilonia, la ciudad y el templo iban a ser destruidos. Pero hubo el rey Ezequías, al que se le sacaron los ojos, se rebeló, se fue en contra del mensaje de Dios, se fue en contra del profeta Jeremías y mandó al profeta Jeremías y fue echado en una cisterna. Ahí permaneció y no hizo caso a la advertencia, al mensaje que Dios le estaba dando a través de Jeremías al pueblo de Israel. Y llegó Nabucodonosor. En la primera deportación fue Daniel. En la segunda deportación fue la mayoría del pueblo a Babilonia, fueron deportados. Y vivieron en Babilonia deportados. Fíjate, y la ciudad fue destruida por Nabucodonosor. El templo y la ciudad fueron destruidas, pero todo el pueblo fue a dar esclavos a Babilonia. Y fíjate, allá en Babilonia estuvieron 70 años viviendo en Babilonia, comiendo la comida de Babilonia. Estuvieron aprendiendo la idolatría de Babilonia. Estuvieron aprendiendo la sanidad de Babilonia, los medicamentos y la hechicería de Babilonia, las tradiciones de Babilonia. Todo ese pueblo durante 70 años aprendió, comió y bebió en Babilonia. Pero ahora viene una prueba. Allá en Babilonia, el rey Nabucodonosor quiso ser como Dios, fíjate, y mandó a hacer una imagen de él, de su persona, porque él quería ser como Dios, para que todo el imperio lo adorara. En Daniel 3, ahí está la historia. Y todos mandó por decreto a cada provincia de Babilonia a que todos adoraran la imagen del rey Nabucodonosor. Y fíjate lo que pasó ahí. Cada decreto llegó a cada provincia y la advertencia era: si el que no adorase la imagen de Nabucodonosor iba a ser muerto y echado al horno de fuego. Esa era la advertencia de aquel que no adorase la imagen de Nabucodonosor. Pero fíjate, cuando vino la música, ahora viene la música para preparar al pueblo en Babilonia para la adoración. Empezó la música a sonar, así como la música hoy día suena en cada hogar. Así va a venir la adoración. Mira qué interesante. Y en medio de Babilonia, toda la gran mayoría de los judíos que habían conocido al Dios de Israel, ahora lo traicionaban arrodillándose ante la imagen. Todo ese pueblo que había sido deportado, todo ese pueblo que vivió las maravillas de Dios, ahora estaba traicionando al Señor al ponerse de rodillas ante la imagen de adoración de Nabucodonosor. Y fíjate, en medio de toda esa adoración habían 3 hombres, 3 varones, amigos de Daniel, Mesac, Abednego, que estaban ahí, Belsasar, estaban ahí. Esos 3 no se arrodillaron, estuvieron en pie, eran los únicos que estaban en pie, sin arrodillarse ante la imagen, pero el resto de cristianos, todos adorando la imagen de Nabucodonosor. Y el rey mandó a buscar a los 3 amigos de Daniel y les dijo: ¿por qué no adoráis la imagen? Y ellos dijeron con una fidelidad, con una integridad, ojalá que cada uno la tuviera en este tiempo para la gran prueba que viene.
Dijeron: oh rey, no nos vamos a inclinar ante tu imagen, porque solo creemos en un solo Dios verdadero, el Dios, al único Dios. Se merece que nos arrodillemos, pero no a ti, rey. ¿Sabes tú que el rey Nabucodonosor se deformó su rostro, se airó, le dio rabia? Satanás estaba obrando en Nabucodonosor. Esa rabia la descadenó y llamó a los guardias y le dijo: tomen a estos 3 varones y échenlos al horno de fuego y que arda 7 veces. Fíjate, 7 veces ardió el horno de fuego. El rey Nabucodonosor se airó y echó a los 3 varones que no se arrodillaron ante la imagen. Fíjate, solo 3 de toda esa multitud de cristianos que no adoraban, de esa multitud de cristianos que habían adorado a la imagen, solo 3 no se arrodillaron, los 3 amigos de Daniel. Mira esta crisis que pasaron allá los 3 amigos de Daniel, en la crisis que vamos a pasar ahora en el paralelismo, porque la historia pasada se repite y ya estamos entrando en esa crisis y tú no te das cuenta. ¿Dónde están los pastores que prediquen esto? ¿Dónde están los hermanos evangélicos? ¿Dónde están? ¿Quién te está predicando tu pastor? No están viendo las señales, porque están ebrios, entontecidos, son perros mudos, no saben ladrar. ¿Te fijas? Lo único que ellos quieren, quitarte el diezmo, mantenerte con mensajes halagüeños, mensajes de comodidad, de que no te asusten estos mensajes. Así quieres permanecer tú, tranquilito, cómodo, en un asiento, con un cojín ahí, en la iglesia. Esa es comodidad. Tú tienes que vivir el evangelio afuera, en esta manera. El cristianismo se vive afuera, no adentro. ¿Te fijas? Ahora quiero traerte la historia de Daniel. Ahora vamos a hacer el paralelo para este tiempo. Escucha bien, porque esta es una segunda crisis que se viene. Me dice la palabra ahí que hay una imagen. Ahora tú tienes que conectar esa imagen con Apocalipsis 13. Fíjate, ahora vamos a Apocalipsis 13. Allá hay 2 bestias. La primera bestia, hay una primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que sube del agua. Dice, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que sube del agua. Ese es un símbolo que la misma Biblia da la interpretación, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Tú no puedes agregarle ni quitarle. Hay una segunda bestia, ahí mismo en Apocalipsis 13, del 11 al 18, que tiene esta bestia 2 cuernos, dice, de cordero, y sube de la tierra. Fíjate, la segunda bestia sube de la tierra, tiene 2 cuernos, y dice que hablaría como dragón. Fíjate, la primera bestia sube del mar, la segunda sube de la tierra. Tenemos que ir a la Biblia para poder que la Biblia nos dé sabiduría, nos dé el entendimiento para ver qué significa esas 7 cabezas y esos 10 cuernos y por qué sube del agua. No como la segunda, que sube de la tierra, tiene 2 cuernos y habla como dragón, es como cordero. Mira qué interesante. Esas 2 bestias se juntan en el tiempo del fin. Y sabes tú que ya están juntas y tú no te das cuenta, ya se han juntado. Por eso que es importante que prestes atención a la palabra de Dios. Dios quiere que prestes atención y te prepares para lo que viene. Ahora tenemos que ir al libro de Daniel para buscar la interpretación de esa bestia, de la primera bestia. En Daniel capítulo 7 dice que la bestia representa un reino. Cuando tú vas a Daniel 7:23,
hablando de la cuarta bestia, dice, la cuarta bestia es un reino en la tierra. Ahí te está dando el significado. Bestia significa reinos. Un reino en la tierra. ¿Te fijas? Bestia en Apocalipsis, ahora interpretamos, como dice la Biblia, es un reino, es un sistema, es un gobierno. Ahora dice que sube del agua. ¿Qué representa el agua? Tenemos que ir a Apocalipsis 17:15. Dice así el profeta: las aguas que has visto, donde la mujer se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones, gente, lengua. ¿Te fijas? Entonces aplicamos y entendemos que en Apocalipsis 13 me está diciendo que ese reino surge donde hay naciones pobladas de gente. Ese reino, la primera bestia, ese reino surgió donde en ese continente donde había mucha gente, y el primer continente que surgió ese reino fue en Europa, la Europa vieja, la Europa ahí, la Europa de Cristóbal Colón, la Europa de los reyes medievales. Ese reino surgió ahí. ¿Y qué reino en la historia surgió en medio de Europa? ¿Te fijas? Ahí en Daniel 7 dice que esta bestia tenía 7 cabezas. Las cabezas guían a este reino. 7 cabezas son 7 papas, los que dirigen a la iglesia. Son 7 cabezas que dirigen a este sistema, a este reino, a este cuerno pequeño que habla Daniel capítulo 7, 25, porque tú sigues el versículo 23, el 24 y llegas al 25 y dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué reino en la Edad Media pensó en cambiar los tiempos y la ley? El Vaticano, la Iglesia Católica. Ese es el reino que me muestra Daniel, y Apocalipsis 13 es un sistema que gobernó 1260 años. Anda la historia, si tienes una enciclopedia, anda y busca ahí la Inquisición, busca lo que hizo este sistema durante la Edad Media, donde las cabezas dirigían a este sistema. Y los 10 reinos significan la totalidad del mundo, que le entregarán su poder y su autoridad a la primera bestia. El número 10 en la Biblia simboliza el todo. Todos los reinos de la tierra adorarán a este sistema, y lo han adorado y siguen adorándolo. ¿Te fijas? Entonces ya tenemos que Daniel ya me identifica este reino. Es un sistema, un poder político y religioso, porque trabaja con los reyes de la tierra. Ahí está, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Durante 1260 años, desde el año 538 al año 1798, este reino gobernó. Por eso uno de los temas que pusimos ahí sobre los mártires, ¿te fijas? Los mártires sufrieron las persecuciones papales durante la Inquisición. Juan Hus fue quemado en la hoguera por la Iglesia Católica. Muchos cristianos fueron quemados ahí. Juan Wycliffe, a todos esos mártires, ¿sabes tú? Por ellos tenemos que agradecerle mucho a ellos, porque por ellos tenemos la Biblia en cada hogar, gracias a la reforma que hicieron ellos, gracias a que ellos se enfrentaron a aquel sistema diabólico. Ellos se enfrentaron con su muerte a ese sistema en la Edad Media, y gracias a ellos tú tienes una Biblia en cada hogar. Gracias a esos mártires que fueron quemados en la Inquisición, torturados por la Iglesia Católica. Léelo, eso está en la historia. No te olvides de lo que ha pasado, porque la historia pasada se repetirá. Ahora la segunda bestia, dice esta segunda bestia, surge de la tierra. ¿Por qué surge de la tierra como una planta? Surge
de la tierra, no del agua, no, surge de un continente nuevo, eso simboliza. Y surgió poco a poco, dice, tenía 2 cuernos como cordero. Fíjate qué interesante, 2 cuernos como cordero. Quiere decir que este sistema surgió en un continente nuevo y llegó a tener los principios del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Estableció los fundamentos en el principio de Dios, de Cristo. Ahí ese pueblo surgió en un continente nuevo que era llamado la Nueva Inglaterra. Fíjate, la Nueva Inglaterra fue llamado Estados Unidos en su comienzo. Por eso que esta nación está representada en la segunda bestia, porque surgió para llegar a ser un imperio, surgió como una planta, y así como lo describe Daniel 4. Cuando tú vas a Daniel 4 dice que veía un gran árbol, todas las aves venían y venían a hacer nido a aquel árbol y venían a comer todas las aves. ¿Sabes tú qué representan las aves? Las aves representan a los inmigrantes de todo el mundo que colonizaron Estados Unidos y vinieron a esa tierra para tener libertad de culto, libertad de conciencia, que representan los 2 cuernos del Cordero, los principios del Cordero. Pero dice que con el tiempo hablaría como dragón, cambiaría su aspecto. Y mira cómo ha cambiado Estados Unidos su aspecto, que ellos mismos están derribando los fundamentos de libertad que pusieron los pioneros ahí. Ya no están los principios que fundamentaron a la nación, están siendo derribados. Donald Trump, en su primer periodo de presidencia, eliminó la enmienda Johnson. La enmienda Johnson la eliminó porque ahora le daba libertad al poder religioso unirse con el poder político. Ahora el poder religioso podía tener voto para tener parte en la política. Eso era la enmienda Johnson. Pero ¿qué hizo Donald Trump? Su propia constitución la pisoteó. La que fundamentaron los pioneros con sus lágrimas, dice que ellos regaron el árbol de la libertad, y ahora Estados Unidos, Donald Trump, está eliminando esa libertad que se le dieron al principio a los Estados Unidos. Y mira lo que está haciendo Estados Unidos ahora. Ahora Estados Unidos está eliminando la segunda enmienda. Y la segunda enmienda tiene que ver con la libertad de culto. Ahora él está uniendo el poder político y religioso, lo está uniendo. Por eso que, no sé si tú te has dado cuenta o empieza a despertar, porque en Estados Unidos hay una oficina de fe religiosa que está en la Casa Blanca. Mira cómo ha unido. Hay una fe religiosa. ¿Qué tiene que ver lo religioso con el poder político? Pero ellos, Donald Trump, eso lo tiene en la Casa Blanca. Tiene un representante de la iglesia protestante, apóstatas en Estados Unidos, que están aliados con el poder político. Porque eso ocurrió en la Edad Media, y en la Edad Media trajo persecución, trajo la Inquisición. Ahora, si eso se logra completamente, sabes que va a volver a haber persecución, y va a haber muerte, van a haber mártires. Acuérdate lo que dijo Cristo: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La separación de iglesia y Estado. Hermano evangélico, escucha bien. Tenemos que defender la separación de iglesia y el Estado. Fíjate, este gobierno que viene se ha lucrado con Donald Trump. Escucha, pon atención a lo que viene. Este presidente, mucha gente evangélica votó por él. Ojalá haga las cosas bien.
No vengo a hablar de política, pero la Biblia te habla de política, porque el poder político y religioso, cuando se unen, si lo une CAS, une al poder político y al poder religioso, como lo está uniendo Estados Unidos, aquí mismo va a llegar la persecución nuevamente. ¿Te fijas? Eso está en la historia, porque la historia se repite. Recuerda, él se codea mucho con el mundo evangélico. Ojalá que mantenga la separación de iglesia y Estado. Porque en el pasado, cuando se unió el poder político y religioso, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Anda la historia. Persecución. Trajo muerte. Ojalá que eso no ocurra acá. Por eso que tenemos que defender la libertad, la separación de iglesia y Estado. Eso hay que defenderlo. Nunca se pueden juntar, porque Cristo dijo, dar al César lo que es de César. Da a Dios, al poder político lo que te pide el poder político, dalo. Y al poder de Dios, que Dios te pide, dalo. Pero no los unas. Ahí lo dice Romanos 13. Ahí Dios le da el lugar al poder civil. En la esfera, el Señor le da al poder civil su lugar. Pero el poder civil no puede inmiscuirse en el poder religioso. El poder civil no puede dictar leyes religiosas, porque Dios no le ha dado autoridad. Escúchalo bien. Pero mira lo que está haciendo Donald Trump. Ahora está usando el poder religioso, le está dando autoridad. ¿Para qué? Para implementar una adoración falsificada. Ahora entramos a la adoración. Escúchalo bien. Cuando tú vas a Romanos, a Apocalipsis 13, dice que esta segunda bestia ahora habla como dragón, porque perdió los principios de cordero, los principios de Dios, los pisoteó, y ahora habla como dragón y ejerce todo el poder en presencia de la primera bestia. Fíjate cómo el poder que está ejerciendo Estados Unidos y este rey altivo, que son las características ahí en Daniel 8 habla del rey altivo. Dice, se levantará un rey altivo. Dice, esas características, compáralas con Donald Trump y te vas a llevar la sorpresa. Dice que con su paz destruirá a muchos. Y hace poco, Donald Trump en el foro de Davos, el año pasado, ahí se paró y dijo a los de la élite, a los que estaban llevando un nuevo orden mundial, ustedes ahora no van a correr, yo voy a entablar ahora el nuevo orden mundial y se va a llamar el Consejo de Seguridad Paz Global. Ese es el nuevo orden mundial que ahora lo está liderando. ¿Sabes quién? Estados Unidos, como lo dice la profecía, ejerce todo el poder en presencia del papado. El papado está calladito porque trabajan por debajo ellos. Los jesuitas trabajan por debajo. Y Estados Unidos le está haciendo la obra al papado porque está ejerciendo todo el poder en presencia de la primera bestia. Ejerce el poder. Viene Donald Trump y dice, ahora voy a sacar a Maduro, voy a llevarme el petróleo, y lo hizo, y nadie le dijo nada. Pasó las regulaciones de las Naciones Unidas, se la echó al bolsillo, y ¿qué hizo? Ahora va a Irán, hace la guerra allá. Eso es profecía, ejerce el poder en presencia de la primera bestia, y manda, ahora fíjate, y manda a los moradores de la tierra. Manda a los moradores de la tierra, global, moradores global, a los moradores de la tierra, a que le hagan una imagen. ¿A quién? A la primera bestia, al papado. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Esto va a graduar, tienes que seguir la profecía. Esto va a graduar, ya está ejerciendo el poder, estamos ahí. Ya está ejerciendo el poder en todos los ámbitos. Ejerció el poder en instaurar el Consejo de Seguridad de Paz Mundial. Ya ahí lo agarró el poder.
ahora está yendo a los países a explotar sus recursos. Fíjate, ¿por qué piensa, por qué no se une China? ¿Por qué no ataca a Rusia? ¿Te fijas? Porque en ellos tres poderes hay acuerdos. ¿Y sabes tú los acuerdos que quedaron? No hace mucho Donald Trump fue a Alaska a conversar con Trump. Fíjate, fueron a Alaska. ¿Para qué? ¿Sabes para qué fueron allá? Para decirle, mira Putin, tú te quedas con Ucrania y yo me quedo con todo el petróleo y China se queda con todos los minerales de Argentina y aquí del norte de Chile, ahí. Porque ahí están los minerales para hacer tecnología. ¿Sabías tú? Porque ellos en la guerra no actúan y te pasan la mala información y te dicen, China está guerreando. Eso es una pantalla que están usando para engañarte. Pero ya el plan está hecho. Escúchalo bien. Hay un plan que está obrando desde abajo para poner las escenas finales de la historia. Y si el plan está hecho y si esto está andando, ¿qué tú tienes que hacer? Hermano, prepárate, amigo, amiga, prepárense ahora para lo que viene, porque ahora viene una adoración global, viene una crisis económica gradual, todo viene junto. Si la guerra en Irán va a traer un problema económico, el estrecho de Hormuz está siendo cerrado, donde corre todo el petróleo, el oro negro, el oro líquido, corre todo ahí para que los autos anden, el petróleo, todo, las máquinas funcionen, los camiones con despensa, alimentos, lleguen a las ciudades. ¿Te has puesto a pensar? La Biblia está describiendo lo que estamos viviendo. De la profecía. En Primera de Pedro dice, tenemos la profecía más clara, dice, que alumbra en un lugar oscuro, y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. La profecía más segura, ¿te fijas? Por eso la profecía nos prepara para el tiempo que estamos viviendo. La profecía me alerta para que yo vele, para que yo escudriñe, esté orando, esté buscando al Señor. Para eso sirve la profecía. Por eso te estamos dando profecía en esta tarde, para que tú entiendas el tiempo donde estamos. Estados Unidos ha ejercido todo el poder. Desde que dijo ahí en el foro de Davos, yo voy a crear el Consejo de Seguridad de Paz Global. Y Daniel 8 me dice que se levantará un rey altivo, dice que ejercerá, dice, y engañará mucho con su paz, dice, engañará mucho con su paz, traerá destrucción. Y ese es Donald Trump en Daniel 8, los versículos 23 y 24, ahí habla de un rey altivo, severo, dice que se levantará contra el príncipe de los príncipes, con los principios de Dios los va a pisotear. Se levantará con los santos, perseguirá. Estamos en ese proceso. Estamos en el proceso ahora ejerciendo el poder. Estamos en el proceso donde viene un problema económico, se nos viene, porque ellos tienen que echar por tierra el dinero físico, el dinero de papel que te da libertad, que me da libertad a ti y a mí, que nos da libertad para comprar y vender. Y ellos van a promover con esta guerra o después de esta guerra, no sabemos, van a promover el dólar digital, ¿te fijas? El sistema electrónico digital de control. Y ahí perdemos nuestras libertades. Por eso te lo declaramos ahora, para que tú estés apercibido y digas que nunca escuchaste el mensaje y ahora puedas escucharlo y prepararte para lo que viene. Esa es la segunda crisis, y ahí, como Daniel dice, que dice más, cuando siguen leyendo Apocalipsis 13, dice, la segunda bestia, dice, va a ser que todos los moradores de la tierra, adoren a quién. Fíjense la adoración. Adoren a la imagen, adoren a la primera bestia,
La primera bestia en la Edad Media tuvo una adoración en el año 321. Mandó a la generación de la Edad Media a adorar un día. Y ese día que estableció Constantino fue el día domingo, el falso día de reposo. Allá lo instituyó Constantino, esa primera bestia, en el año 321. ¿Y saben lo que hizo? Junto con el poder religioso, persiguió a aquella gente que no guardaban el día domingo, porque había en ese tiempo, se guardaba el verdadero día, el sábado. Pero ¿qué hizo Constantino? Fue poco a poco, a hurtadilla, en secreto, eliminando el sábado, instituyó un día efectivo, pagano, que es el día domingo, y le dio decreto y persiguió al pueblo. Eso se repite ahora. Estados Unidos, en todos los Estados Unidos se está legislando un día falsificado, Día del Sol. Ellos están promoviendo, cuando llegue al Congreso de la Nación Americana, van a votar por una ley dominical. Nuevamente, dice, ahí como dice Apocalipsis 13, van a adorar a la primera bestia. Estados Unidos va a hacer que todos los moradores de la tierra, todas las naciones, adoren a la primera bestia. ¿En qué día? Domingo. Ese va a ser el día donde se va a poner, primero comienza en Estados Unidos, después globalmente. Eso está en la historia, porque la historia pasada se repetirá como los días de Nabucodonosor. Fue adorado, allá se adoró una imagen, ahora en este tiempo se va a volver a adorar la imagen de la bestia, se va a volver a adorar y se va a establecer un día falsificado. Y sabes tú, querido amigo evangélico o de cualquier iglesia que está acá, mira, sabes tú que en la Biblia el pueblo de Israel adoró al sol, adoró al domingo, y la historia dice que se repetirá. Con esto voy a terminar. Anda Ezequiel capítulo 8, versículo 16, dice que estaban los 25 ancianos, esto no te lo ha dicho tu pastor, pero está en la Biblia. Los 25 ancianos daban sus espaldas al templo y adoraban al sol. Escúchalo bien, escrito está, adoraban al sol, adoraban el día domingo, adoraban al sol, al Dios sol. La palabra domingo en inglés significa sun, sol. Day significa día, día del sol. Si tú sabes inglés, día del sol. Ahora, ¿cuál día tienes que adorar tú? ¿Quién se merece la adoración? Sabes tú que Dios nos ha dejado un día de adoración, y es el día sábado, en el día en cual estamos aquí caminando. Ese día tú tienes que adorarlo. Ese día, si tú lo adoras, estás reconociendo a tu Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero si tú adoras el domingo, ¿sabes a quién estás reconociendo? Al diablo, a Satanás, al paganismo, al papado, porque ellos establecieron ese día falsificado. Al sol, Baal. Sol es Baal. ¿Sabes tú que en uno de los archivos de Einstein, él tenía en su teléfono, tenía una clave y ellos la usaban como al dios Baal? Mira, en los archivos Einstein estaba ahí Baal. Ellos adoraban a Moloch. Moloch es Baal. Astarte, Chemos, esos eran dioses paganos, Baales que Satanás implementó durante toda la historia, y ahora a través del domingo se implementa el día del sol. ¿Te fijas? El día del sol. Por eso tú tienes que, si tú vas los domingos a la iglesia, estás patrocinando al papado y a Satanás, estás adorando al paganismo. Vuelve y la historia se repite. Tú estás adorando a Moloch, tú estás adorando a Balac, a Baal. Baal es Moloch, Moloch es Astarte, todos esos dioses paganos. Por eso se llama Día del Sol, Día de Mitra. En el paganismo romano se adoraba a Mitra. Por eso que tú tienes que guardar el sábado. Mira lo que dice el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, para terminar. El primer ángel dice, mira lo que dice,
Vi volar en medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio eterno porque comenzó en la eternidad. Allá donde el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y mira cómo viene la última frase. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué día me dice el primer ángel que tengo que adorar? Al Creador, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y tú lo conectas con Éxodo, el capítulo 20, versículo 4, dice ahí el cuarto mandamiento, que tiene 4 versículos. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el sábado, 7º día, es para Dios. No hagas en él obra alguno, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero. Dice, porque en 6 días hizo los cielos, Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el cuarto mandamiento. Y si tú estás violando, querido hermano evangélico, testigo Jehová, mormón, católico, y el que sea cristiano, estás violando el cuarto mandamiento del Creador, el que te formó, el que hizo los cielos y la tierra, y tú vas y adoras otro día común que Dios mandó que no adorases. Dios nos mandó a adorar el sábado porque lo bendijo y lo santificó. Fíjate, el único día que Dios bendijo y santificó fue el día sábado, no el domingo. Escúchalo bien, hermano evangélico, que te han engañado por el vino de Babilonia. Investiga en la palabra de Dios. El día sábado verdadero está del Génesis al Apocalipsis. En Génesis dice ahí que Dios descansó de toda la obra que hizo y bendijo el día sábado y lo santificó. Y Apocalipsis 14 me termina diciendo, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjate cómo la Biblia habla desde el Génesis. Moisés no conocía a Juan el Revelador, pero el mismo Espíritu se junta. El comienzo de guardar el sábado y el clamor en Apocalipsis 14:7 para que tú adores al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es tiempo de que busques al Señor. Ahora ha llegado el tiempo. Para ir terminando, quiero regalarte el mensaje del primer ángel que está en el camino a Cristo. En esta tarde puedas reflexionar al tiempo que estamos viviendo. Quiero dejarte este regalito, el camino a Cristo. Aquí está el primer ángel, aquí está el amor de Dios. Ya no necesitas reglas humanas, ya no necesitas reglas de hombre. Ahí está Cristo céntrico. Lo que tú necesitas es a Cristo, no reglas humanas. En las iglesias te enseñan reglas humanas, te enseñan un protocolo, no tienes libertad. El pastor te manipula para que tú le lleves los diezmos. No hay libertad hoy en día, no hay libertad, pero este librito, El Camino a Cristo, es un regalo para que tú encuentres esa libertad del amor de Dios. Puedes adquirirlo, ven a adquirirlo, es gratis, estamos regalando porque compra la verdad y no la vendas, dice el Señor. La salvación es gratis, la salvación es que tienes que conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La salvación pertenece al Padre y al Hijo. ¿Te fijas? Ven a buscar este librito, El Camino a Cristo. Nos quedan pocos ejemplares. El Camino a Cristo está el mensaje del primer ángel. Ven a buscarlo. El mensaje del primer ángel. Aquí encontrarás a Cristo en toda su hermosura. Aquí no vas a encontrar reglas humanas. Aquí vas a encontrar el amor de Dios. ¿Cómo conocer a ese amor de amor? A ese Dios de amor, al que te comprende. Aquí habla el camino a Cristo, la gran necesidad del hombre. ¿Sabes cuál es nuestra gran necesidad?
es tener a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No temer al hombre, porque Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Isaías 2:22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su boca. Ven a buscar este librito, El Camino a Cristo. Nos quedan pocos ejemplares. Ven a buscarlo. Si te ha llamado la atención este mensaje, quieres prepararte para el tiempo que estamos viviendo. Ya están los poderes en la... El Señor te bendiga, te guarde. Ya están los poderes en la tierra. Fíjate, ya está obrando. Fíjate, todo lo que hemos dicho y señalado a través de la palabra de Dios, se están cumpliendo las profecías ante nuestros ojos. Ven a buscar este librito, El Camino a Cristo, es un regalo. Aquí está el primer ángel, ven a buscarlo, no tengan miedo. Vengan a buscar este librito. Aquí encontrarás, si te gusta leer, si te gusta la lectura, si te gusta estudiar la palabra de Dios y quieres prepararte, ven a buscar el librito, El Camino a Cristo. Joven, también los jóvenes, Dios está llamando a los jóvenes, porque con ellos el Señor quiere hacer una gran obra para llenar la tierra del conocimiento de Dios. ¿Quieres tener ese conocimiento que tenía Daniel y los profetas? Ahora es tiempo. Dios está llamando, nos está llamando, está tocando a la puerta, dice ahí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ven a buscar este librito, El Camino a Cristo. Aquí está, nos quedan pocos ejemplares. Si alguien necesita el Camino a Cristo, el amor de Dios, aquí está revelado en todas sus obras. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Quieres entender un poco más la Biblia? Aquí está la oración. La oración, viene un capítulo sobre la oración. Viene un capítulo, cómo nos comunicamos con Dios. Ven a buscar este librito. Es gratis. Estamos regalando este librito. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos quedan pocos ejemplares. Alguien más necesita el camino a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice el Señor, por mí. Aquí está el amor de Cristo. Ven a buscarlo. Ahora es tiempo de prepararse. No ignores su llamado. Ahora es tiempo, con los tiempos que estamos viviendo, se viene una gran crisis. ¿Cómo vas a pasar esa crisis? ¿Cómo la iremos a pasar si no tenemos a Cristo? Viene una crisis económica. ¿Sabes tú que hay una inspiración que dice la actual discusión financiera es una de las obras de Satanás que va a traer angustia? Si va a traer angustia, tenemos que estar preparados, tener a Cristo en nuestras vidas, que es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, lo único que nos va a poder salvar, lo único que nos va a poder lograr para pasar la crisis, esas tres crisis, es tener a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, vas a tener al diablo. ¿Te fijas? Es una decisión, con él o sin él. Es que conmigo no junta, desparrama. Me quedan 2 libritos. Vengan a buscarlo. Vengan a buscar este librito, El Camino a Cristo. Ven, toma, un regalito. Ven, aquí está el amor de Dios. El Señor quiere que te prepares para lo que viene. Nos quedan 2 libritos. Ven a buscarlo. Queremos entregarlos para que tú los tengas. El Camino a Cristo. Te vas a llevar una lectura fascinante. El Camino a Cristo. Nos quedan 2 libritos. Ven a buscarlo para que te prepares para lo que se viene, la gran crisis. No es meterte miedo o terror, sino que tú te prepares. Dios siempre ha mandado un mensaje, como los días de Noé, mandó durante 120 años a que se prepararan. Pero ¿sabes tú que 8 personas entraron en el arca? De esos 7 millones de personas que vivían en esa generación, ahora ¿cuántos Dios está llamando? ¿Cuántos van a prepararse para lo que viene? Cristo en nosotros tiene que estar en tu vida.
Nos quedan 12 libritos. ¿Cuántos quedan, hermano? Quedan estos 3 libritos. Vengan a buscarlo. El camino a Cristo. Nos quedan 2 libritos. Así que en esta tarde, mientras pongamos música,